aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los reales creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y puede haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Pero antes de comenzar, vamos a comenzar este segmento con oración, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182,
comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el Evangelio según San Juan, versículo 22, donde Jesús dice que el Padre ha confiado todo juicio al Hijo. El juicio es confiado al Hijo y en Él a todos nosotros, sus hijos. Pues la salvación consiste en aceptar o rechazar el ser hijos, lo que no depende ciertamente de Dios, que nos ama a todos, sino de nuestra libertad. Porque el amor no puede ser más que una experiencia de libertad. Decir sí o no a su infinito amor nos corresponde a nosotros los creyentes. Y en el versículo 23 se lee, para que todos honren al Hijo, dice el Señor Jesús. Hermanos, todo el discurso pone el acento sobre el Hijo. Honrarlo, escuchar su palabra, estar unidos a Él, significa volver al Padre de la vida, hacerse hijos, reencontrar la propia esencia, vivir la propia verdad. Honrar al Hijo equivale a honrar el propio ser de hijos, honor que se da en el amor hacia Él, hacia el Padre y hacia los hermanos. El que se rehúsa a hacerlo, corta con sus raíces y queda sin fruto, puesto que niega su propia naturaleza de hijo y hermano, y acaba por dar muerte a Dios como Padre, y a sí mismo como hijo, y a los demás como hermanos. Y en el versículo 24 se lee, quien escucha mi palabra, dice el Señor Jesús. Quien escucha la palabra del Hijo, cree al Padre y tiene la vida eterna. El amor entre el Padre e Hijo. Los 3 versos se anuncian en presente, pues la vida eterna se concede ya ahora a quien oye a Jesús y su palabra nos hace vivir una existencia filial y fraterna, liberada del egoísmo, liberada del pecado y liberada de la muerte. Y dice que el Señor Jesús dice, no va a juicio. ¿Quién escucha mi palabra? Por supuesto. Hermanos, el significado que aquí tiene la palabra, juicio, es condena. Exactamente lo contrario de salvación. Escuchar al Hijo es salvar la vida, pues significa llegar a ser lo que se es, hijos en el Hijo. No escucharlo es morir, porque significa llegar a ser lo que no se es. Y dice Jesús que ha pasado de la muerte a la vida. Hermanos, por muerte se entiende aquí la situación del enfermo que acaba de ser curado, que yace en su mal y no camina según la palabra. Ese es su pecado. Pasar significa trasladarse, cambiar de domicilio. Quien acepta ser el hijo o quien acepta el ser hijo, sale de las tinieblas a la luz de una vida libre en el amor de Dios. El Hijo, que tiene su morada en el Padre, es quien nos hace pasar de una a otra condición. Adán vuelve a su casa y refleja el rostro de aquel de quien es espejo. Mas, quien no escucha al Hijo,
permanece en la muerte. Lleva una existencia replegada sobre sí mismo, inauténtica, absurda y desdichada. Es, ni más ni menos, un muerto viviente. En la práctica, hermano que me escuchas, escuchar al Hijo consistirá en observar su mandamiento de amar a los hermanos, como está en Juan capítulo 13. El que ama a su hermano ha pasado de la muerte a la vida, nos dice 1 de Juan capítulo 3. Lo que no significa quedar exonerado de la enfermedad y de la muerte, pero sí que la enfermedad y la muerte misma. Todas nuestras limitaciones de criaturas y nuestra condición de pecadores serán vividas como lugar de comunión, en el don y en el perdón. Saberlo, que es conocer el don de Dios, como está en Juan capítulo 4, nos hace vivir una existencia que no sigue sometida a la hipoteca de la nada, sino que es ya vida en plenitud. Y en el versículo 25 leemos que Jesús dice, y llega la hora. Hermanos, la hora en Juan el Evangelista está vinculada a la glorificación del Hijo, que da la vida por todos nosotros. Y Jesús dice, y es ahora. Esta hora es anticipada ahora. Mientras Jesús habla y yo oigo su palabra, como en las bodas de Caná y en el pozo de Sicar, que está relatado en Juan capítulo 4, el momento presente es el encuentro con Él y el de la decisión por Él, la hora de la salvación. Y dice Jesús que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios. Hermanos, los muertos que oyen ahora su voz son esos muertos vivientes, como el enfermo de la piscina, que lo escuchan, comprendidos también nosotros los creyentes que leemos este Evangelio. Jesús se había presentado primero como el Hijo. Ahora se proclama como el Hijo de Dios. En su condición filial, hace resucitar y da vida como lo hace el Padre. Y en el versículo 26 leemos, el Padre tiene vida en sí mismo. El Padre tiene en sí mismo la vida. Es la misma que dona al Hijo. Y dice Jesús, ha dado también al Hijo el tener vida en sí mismo. Hermanos, el Hijo posee en sí mismo la vida como don del Padre. Ambos tienen la plenitud de la vida, que es su amor recíproco. El Padre no tiene vida por sí mismo, pues su realización consiste en su relación de amor y de don al Hijo, a quien lo entrega todo. El Hijo, hermano que me escuchas, a su vez entrega todo a sus hermanos. A quien escucha a Jesús, se le concede el vivir la vida misma de Dios. Y en el versículo 27 se lee, le ha confiado el poder de juzgar. El Padre no juzga a nadie. Y el Hijo
hace lo que ve hacer al Padre. Por eso no juzga a nadie, ni siquiera a quienes proyectan matarlo. ¿En qué sentido tiene el poder de juzgar? En primer lugar, hermano que me escuchas, su juicio revela el del Padre. Obra como Él, que hace surgir de la muerte y da la vida. En segundo lugar, el juicio de salvación o de perdición para todos nosotros tiene lugar cuando lo aceptamos o rechazamos a Él, el Hijo, en el que descubrimos nuestra identidad de hijos. El juicio nos pertenece en última instancia. Ya se ha dicho a nosotros, no obstante, Él tiene el poder de juzgar según la voluntad del Padre, con un juicio que rebasa por entero el nuestro, porque el veredicto del Hijo se dará en la cruz, donde llevará sobre sí la condena de los hermanos, revelando en esa forma el amor del Padre, que quiere salvar al mundo entero, como está en Juan capítulo 3. Y dice Jesús, porque es el Hijo del Hombre. El juicio, hermano que me escuchas, que mira nuestro ser de hijos, concierne al Hijo por ser Hijo del Hombre, hombre como nosotros. Con esta expresión, Jesús alude a Daniel capítulo 7, en donde el Hijo del Hombre es un hombre que posee las mismas prerrogativas de Dios, gracias justamente a su humanidad. El Hijo puede llevar a cabo el juicio de Dios sobre los hombres. El Hijo del Hombre elevado, como está en Juan capítulo 3, es el Hijo unigénito que el Padre ha entregado para salvar al mundo, en el cual conocemos al Yo Soy de Juan capítulo 8. En el amor del Hijo por sus hermanos, experimentamos de hecho el amor del Padre y descubrimos la esencia de Dios como amor en sí y por nosotros. Descubrimos su verdadero rostro y el nuestro. Y Jesús nos dice en el versículo 28, no se asombren. Cuando Jesús ha revelado de su relación con el Padre, es un programa espléndido que corta el aliento. Es el jardín de la infancia, el sueño perdido que el Hijo, al revelarlo, despierta y nos permite recuperar. Es la verdadera tierra prometida que con asombro vio Moisés desde el monte Nebo, en la que el Hijo nos introduce. La maravilla que el amor, la obra y el juicio del Hijo suscitan en nosotros más que despertar la curiosidad de la mente. Sorprenden y sacían el corazón. Y Jesús dice, llega la hora en que todos los que están en los sepulcros. En el versículo 25, se hablaba de la hora en la que los muertos vivientes oyen la voz del Hijo y resucitan. Y es ahora, mientras yo escucho. Hermanos, la resurrección se entendía en un sentido espiritual como paso
a una vida en el amor. Se trata del juicio presente para quien no está todavía físicamente muerto. En los versículos 28 y 29, en cambio, se habla de la hora última de la historia, cuando también quien está ya muerto y sepultado, como Lázaro, oirá su voz y resucitará con su cuerpo. Se trata del juicio futuro para quien yace ya en el sepulcro, donde al final estaremos todos. El Hijo, hermano que me escuchas, como es juez del presente, lo es también del pasado y del futuro. Todo creyente oirá su voz, que abrirá los sepulcros, en donde el pasado cede su lugar al futuro. Entonces todos conocerán quién es el Señor. Lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 37. Entonces será también vencida la muerte corporal. Y el sepulcro, boca siempre abierta que reduce a pasado todo futuro, devolverá su presa. Sin la esperanza de una victoria sobre la muerte, nuestra existencia sería un contrasentido. Sería un túnel sin salida. Sería la obra de un ingeniero sádico, no un don de un padre digno de tal nombre. Y dice Jesús que escucharán su voz. El Hijo es el centro de la historia, juez de la humanidad. La palabra que creó en el principio, al final lo recreará todo, de la misma forma que llamó de la nada a todo existente. Así ahora lo reclamará de la muerte. Y en el versículo 29 se lee: los que hicieron el bien para una resurrección de vida, dice Jesús. Son las palabras de Daniel capítulo 12. Todos los hombres resucitarán y serán juzgados conforme a lo que hayan hecho en su vida terrena. Nuestro futuro ha sido confiado, pues, a nuestra responsabilidad en el presente. Hacer el bien consiste en obrar como hijos y como creyentes. Esta es la vida eterna que desembocará en su plenitud más allá de la muerte. Obrar el mal es no amar. Esa es ya la muerte, aunque todavía se esté en vida. En la resurrección, hermano que me escuchas, todo lo que no es amor filial y fraterno se pondrá de manifiesto y para todos en su nulidad. El juicio, reservado para el final, será por siempre el del amor, que es el mismo Dios, como lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3. También los que han conocido a Jesús oirán su voz. Para ellos, la salvación dependerá del haber obedecido la voz de la palabra que viene al mundo a iluminar a todo creyente, como está en Juan capítulo 1. Pues cada uno está llamado por su conciencia a vivir como hijos y creyentes, de acuerdo con sus posibilidades concretas. Y en el versículo 30 leemos: yo no puedo hacer nada por mi cuenta, dice el Señor Jesús.
Hermanos, el versículo final cierra tal como se había abierto esta parte del discurso, sintetizando todo lo dicho. Ahora, el Hijo del Padre hace como ve y juzga como escucha. Su juicio, a diferencia del juicio de quien lo condena y quiere matarlo, es justo. Justo porque busca la voluntad de aquel que tanto ha amado. Que tanto ha amado al mundo, que le ha dado a su Hijo, no para juzgarlo, sino para salvarlo, como lo anuncia Juan, capítulo 3. Por eso, hermano que me escuchas, su juicio será la obra suprema de Dios, su glorificación y la del Padre. Amor incondicional que da la vida a todos los creyentes. Vayamos a Juan capítulo 5, versículo 31 al 47, donde se lee: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es otro el que da testimonio de mí, y yo sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ustedes han enviado mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de un hombre, pero digo eso para que se salven. Él era la lámpara que arde y brilla, pero ustedes no quisieron disfrutar ni una hora de su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues las obras que el Padre me encargó realizar, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto, ni tienen su palabra, que permanece entre ustedes, porque a quien Él envió, no le creen. Escruta las Escrituras, pues piensan que en ellas tienen vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero los he conocido. No tienen en ustedes mismos el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me aceptan. Si otro viniera en su propio nombre, sí lo recibieran. ¿Cómo van a creer ustedes que aceptan la gloria de otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante mi Padre. Quien los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran realmente a Moisés, creerían en mí, porque de mí ha escrito él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? No tienen en ustedes mismos el amor de Dios, dice Jesús a quienes quieren matarlo, echando así por tierra y desvirtuando los cargos de sus acusadores. Hermanos, después de la curación y la discusión que le sigue, queda definida la revelación del Hijo que cumple la voluntad del Padre, dando la vida a los hermanos. Sus palabras
que ponen en pie al enfermo conservan todo su valor para quien las escuche. Cuando Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y camina. Hermanos, no somos más esclavos de la ley mosaica que nos condena en nuestros males. Su voz nos hace pasar de la muerte a la vida. Nos da la libertad y la dignidad de ser hijos que conocen y viven el amor del Padre. Salvación presente y futura. Jesús es el Hijo que lleva a cabo la misma obra del Padre. Hacer que seamos hijos. Aceptarlo o rechazarlo es salvación o perdición. Nacer a la vida auténtica o permanecer en la muerte. Su pretensión no es ni una escandalosa transgresión ni una blasfemia inaudita, sino la voluntad del Padre, la vida misma del Hijo, la verdad que nos hace hijos y creyentes. Jesús presenta ahora las credenciales de su afirmación, haciendo comparecer una serie de testigos en su favor. Por sobre todo, el Padre, después Juan Bautista, que es su voz, y finalmente sus obras de hijo y su poder como enviado. El rechazo de sus adversarios procede de su renuncia a aceptar la revelación de las Escrituras, a las que, no obstante, se remiten, pues, quien no tiene en sí mismo el amor de Dios, no comprende las Escrituras, que hablan del amor entre el Padre e Hijo comunicado a los creyentes. Hermanos, estas palabras de Jesús sacan a la luz nuestras resistencias, rompiendo las tinieblas que nos impiden aceptar la palabra que nos salva. En el origen de nuestra incomprensión está el mal radical del hombre, que busca gloria en los demás, en lugar de buscarla en Dios. No puede creer en Dios y confiarse a su amor de Padre. Quien busca en sí mismo o en los demás su propia identidad. Pero Jesús, hermano que me escuchas, no acusa a nadie. Es la ley misma, la ley mosaica misma, a la que apelan sus acusadores, la que les echa en cara su incredulidad. Creer en las Escrituras es creer en Jesús, el Hijo Salvador de los hermanos, por cuanto ellas no hablan más que del amor del Padre. En efecto, hermano que me escuchas, el mandamiento que resume la ley que es el amor de Dios, como está en Deuteronomio capítulo 6. Vida del creyente, como está en Deuteronomio capítulo 30. La ley mosaica no es una serie de mandatos imposibles y de prohibiciones mortales. Ella no puede ser interpretada por el esclavo, sometido o rebelde, sino por el Hijo, amado y amante. En este sentido, Moisés, que ha formado un pueblo libre para escuchar la palabra y amar al Señor su Dios, ha hablado del Hijo, salvación de todos sus hermanos. La ley mosaica y los profetas encuentran en él su cumplimiento.
¿Por qué los jefes del pueblo, que dicen ser los dueños de las Escrituras, no creen al Hijo del Hombre y rechazan su testimonio? Hermanos, el texto quiere ahondar en el misterio de los hombres que prefieren las tinieblas, como está en Juan capítulo 3. Prefieren las tinieblas que a la luz. Con todo, no logran sofocar. Tema que tendrá su desarrollo en Juan capítulo 8. El hombre que no tiene en sí el amor del Padre no lo conoce. Al no poseer el amor de Dios, está poseído por el amor de su yo. Es esclavo de su egoísmo, cerrado a la verdad del amor. Solo quien ama conoce, porque solo se conoce lo que se ama. La fuente del conocimiento es el amor. Aquí tocamos el meollo del problema del mal, que consiste en no tener en sí mismo el amor de Dios. Jesús, hermano que me escuchas, Salvador del mundo, como lo dice Juan capítulo 4, ha venido a vencer ese mal. Victoria que conseguirá como Cordero de Dios, que cargue el pecado del mundo, como está en Juan capítulo 1. En esta forma, el Hijo que ama como es amado, nos hace conocer el don de Dios. Se lo dice Jesús a la samaritana en Juan capítulo 4. Es un don que nos hace, que se nos da como Padre. Todos nuestros males provienen de la mentira original que nos impide aceptar nuestra identidad de hijos y creyentes. Pretendemos ser nuestros propios padres, principio de nuestra existencia, usurpando el puesto del Padre, a quien damos muerte, cortando nuestra relación con Él, fuente de nuestra vida. A la hora de la verdad, hermano que me escuchas, el parricidio constituye el asesinato de nuestra verdad de hijos. La vida es don, no botín que podemos conquistar o arrebatar, sino comunión de amor con el Padre que nos la da. Únicamente quien vive como hijo conoce su propio principio y su propio fin. Sabe de dónde viene y para dónde va, con lo que su vida cobra realmente sentido. Las Escrituras, hermano que me escuchas, como la creación, con su lenguaje silencioso, como está en el Salmo 19, no hablan más que de esta maravilla. Nosotros, la creación entera y Dios mismo. Todo es don del amor. No obstante, a menudo somos sordos a esta palabra, porque habita en nosotros otra palabra, la de la mentira, que nos ha envenenado de muerte nuestra vida. El pasaje atiende a asuntos de indiscutible y permanente actualidad, como son el testimonio, el objeto del testimonio, los testigos y los destinatarios del testimonio. El testimonio constituye la base de la relación entre los hombres. Cuando el testimonio versa sobre lo que se conoce y se ama, es portador de luz y vida,
Pero si su objeto es algo que se ignora o que no se ama, no produce más que tinieblas y muerte. El testimonio que procede de los demás o que se rinde a los demás transmite vida o muerte, según que sea verdadero o falso, inspirado por el amor o nacido del egoísmo. El objeto del testimonio de Jesús mira a la necesidad primordial de toda persona: ser hijo amado del Padre. De la satisfacción de este deseo primordial depende la realización de la humanidad del hombre. Quien desconoce este amor busca en sí mismo su propia identidad o la mendiga de los demás. Se encierra en su narcisismo egoísta, que lo hace naufragar en su autocomplacencia o en la angustia de intentar complacer a los otros. Los testigos de esta verdad, hermano que me escuchas, que constituye el más bello sueño que Dios ha puesto en el corazón del creyente, son el propio Padre. Las obras que ha dado a realizar a su Hijo, el Bautista y Moisés, con todas las Escrituras, la creación y la revelación, la totalidad de la historia, hablan del amor del Padre que nos da la gracia de ser hijos y creyentes. Hermanos, los destinatarios del testimonio son aquellos que, en todas las épocas y lugares, lo escuchan. El testimonio recibido despierta su inteligencia y activa su voluntad, pero deben estar mentalmente abiertos para poderla entender y ser suficientemente libres para aceptarla y sacar de ella las consecuencias prácticas para sus vidas. En suma, hermano que me escuchas, el testimonio del Hijo, que habla del amor del Padre, es reconocido por quien está en sintonía con Él, que es todo creyente, dueño de un corazón capaz de amar. Con su requisitoria, Jesús no acusa a sus adversarios, sino que más bien enjuicia en su condición de hijo de Dios y del hombre. El juicio torcido que nos retiene en la muerte y nos lleva a dar muerte a quien nos da la vida. Jesús, el Hijo que nos hace hijos de Dios, es el cumplimiento de todo don, aquel del que hablan las Escrituras. La Iglesia acepta el testimonio del Padre. El don del Espíritu Santo la hace acoger al Hijo como cumplimiento de la obra de Dios en favor del creyente. Y en el versículo 31 se lee: si yo doy testimonio de mí mismo. Hermanos, se suscita una disputa entre Jesús y sus adversarios acerca de su modo de entender a Dios, la ley mosaica y al hombre. Jesús mira a Dios como Padre, la ley mosaica como libertad en el amor y al hombre como su hijo, en tanto que los jefes del pueblo entienden a Dios como legitimador de su poder. La ley mosaica como su instrumento y los hombres como masa informe de excluidos, oveja de matanza destinadas a ser inmoladas en el templo de Jerusalén. Jesús
acusado, siembra el desconcierto entre sus acusadores al imputarles el cargo de pervertir la religión auténtica de Israel y probar la verdad de su imputación por medio de los testigos, como está en Deuteronomio capítulo 19. En una discusión, el testimonio en favor propio no tiene ninguna validez y requiere, por tanto, el testimonio de otros. El caso de Jesús, hermano que me escuchas, en cambio, es especial, puesto que su testimonio está argumentado y probado por sus obras y palabras, que dan fe a su realidad única de Hijo unigénito, enviado del Padre, como lo anuncia Juan capítulo 8. Nadie más, fuera de Él y del Padre, lo puede atestiguar, porque ha venido precisamente a mostrarnos al Dios a quien nadie jamás ha visto. Su testimonio es creíble por sí mismo, puesto que, al proceder de lo alto, da cumplida respuesta a la insaciable búsqueda del corazón de todo creyente libre para el amor, lo cual hace innecesaria la presencia de cualquier otro testigo. Sin embargo, hermano que me escuchas, Jesús, después de haber apelado al testimonio del Padre, que inmediatamente después retoma y amplía, cita en su propio favor al Bautista y a las Escrituras, que también sus adversarios deberían comprender. No menos de 11 veces habla de testimonio. El hombre es palabra y la palabra es testimonio. Recuerdo y martirio de la verdad, que se conoce y se vive. Todas nuestras relaciones son testimonios. El testimonio de Jesús es verdadero por cuanto sus obras de Hijo corresponden plenamente a la verdad de aquel Dios que levanta de la muerte y hace vivir. Como dice la propia Escritura. En una época como la nuestra, que ya no es de cristiandad, sino más bien de minoridad, nuestro testimonio de hijos, si se expresa con dulzura, si se expresa con respeto y si se expresa con recta conciencia, como dice 1 Pedro capítulo 3, resultará cada vez más determinante para la transmisión del Evangelio y para la salvación del mundo. Más que maestros, tenemos necesidad de ser testigos. Y en el versículo 32 leemos: es otro el que da testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Ese otro es el otro, o sea, el Padre, que da testimonio de su Hijo. Es esta la única vez que en el Nuevo Testamento se llama al Padre otro. Hermanos, otro significa distinto, pero no diverso. Padre e Hijo son distintos como personas, pero iguales y unidos en el mismo amor, que anima su actuar. Este testimonio accesible a quien tiene el amor del Padre resplandece en todas las Escrituras y es escogido o es acogido por todo aquel en quien, como el Bautista, brilla la luz de la verdad. Yo sé que es verdadero, dice Jesús. Esta verdad filial es la conciencia del Hijo,
al que el Padre le muestra todo. Ella es la luz y la vida para la que todo hombre está hecho. Criterio último de verdad, presente en el corazón de todo el que la busca. Y en el versículo 33 leemos: ustedes han enviado mensajeros a Juan. Jesús remite a Juan el Bautista, que ha dado testimonio de la verdad en Juan capítulo 1. Testimonio que conserva plenamente su valor. El verbo es perfecto. Denota una acción cumplida en el pasado, cuyo efecto perdura hasta el presente. Y en el versículo 34 leemos: yo no recibo el testimonio de un hombre. Hermanos, Juan el Bautista es un hombre, en cambio, el testimonio del Hijo procede directamente del Padre. Pero Jesús evoca a Juan el Bautista, dado que él ha sido el primero en acogerlo. Él es el profeta que no se conforma con el culto de la palabra, sino que fija su mirada en quien le habla y en su propio ser, para captar la intención de la palabra y hacer la vida en su propia situación. El verdadero culto de la palabra es la escucha diligente y la ejecución inteligente. Jesús trae a la memoria a Juan el Bautista, porque es él quien ha recogido la herencia profética necesaria para ser salvados. Y en el versículo 35 leemos que Jesús dice sobre Juan el Bautista: él era la lámpara. Hermanos, Juan el Bautista no es la luz, sino la lámpara reavivada por la luz que esparce. Y Jesús dice: pero ustedes no quisieron disfrutar ni una hora de su luz. Juan el Bautista suscitó una oleada de entusiasmo que repentina y rápidamente se desvaneció. La luz de su testimonio tuvo una muy corta duración entre sus contemporáneos. Los hijos de Abraham son bien distintos de él, porque él se alegró a la vista del día de Jesús, el Hijo, como está en Juan capítulo 8. Él no vivió para otra cosa, pero sus hijos, en cambio, están animados de intenciones asesinas. Y en el versículo 36 se lee: yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Hermanos, Juan el Bautista, conforme a su deseo, disminuye para que él crezca, como lo dice en Juan capítulo 3. De la misma manera, su testimonio cede su puesto a uno mayor. Las obras que el Padre me encargó realizar, dice Jesús. Lo que se hace es testimonio de lo que se es. Jesús lleva a cabo las mismas obras del Padre. Su alimento es cumplir la voluntad en Él, el Hijo. Se lleva a término su obra en favor de los creyentes. Las obras que yo hago dan testimonio de mí, dice Jesús. Estas obras, hermano que me escuchas, son los milagros en los que Jesús revela que Dios ha amado tanto al mundo que le ha dado a su único Hijo para salvarlo, como está en Juan capítulo 3. Revelan a Dios como Padre, a Él como Hijo
y a nosotros como sus creyentes amados. Y dice Jesús, el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Después de aducir como testigos suyos al Bautista y a sus propias obras, Jesús vuelve al testimonio del otro. El testimonio del Padre en favor de Jesús no se apoya únicamente en las obras que ha realizado en su condición de hijo, como acaba de decir, ya que quien acepta la palabra siente resonar en su interior la voz y ve el rostro del Padre, que el Hijo ha venido a mostrarnos. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe.